Mi primer clase de teatro fue cuando yo tenía 6 años. Mi mamá me había dicho, che, ¿por qué no vas viste, cuando yo iba a un colegio bilingüe, entre un turno y el otro, que había cursitos de distintas cosas, ¿por qué no te anotás en teatro? Que es lindo, es divertido. Y yo dije, bueno, está bien, primer grado. Voy a la clase de teatro, el profesor era Sergio Arroyo, me acuerdo, que era el profesor de los concerts y todo eso, el director, y eran todos chicos de séptimo grado. Yo era la única chiquita, digamos. Y lo único que me acuerdo, ya de por sí fue incómodo. Y lo único que me acuerdo de esa clase es que él nos pidió que hiciésemos de un tren. Y a mí me pareció ridículo. Yo dije, ¿cómo las personas van a hacer de un tren? No tiene sentido esto. Así que esa fue mi primera clase y última prácticamente de teatro, porque me fui y no volví más hasta el último año del colegio secundario, que había visto unos compañeros que hacían una obra en el taller del secundario y dije, che, la verdad que me parece interesante esto, a ver, vamos a probar otra vez, a ver qué pasa. Y ahí arranqué y me encantó hacer la muestra de fin de año, hicimos el médico a palos y podría decir que ahí me picó el bichito de la actuación, del teatro. Y bueno, después de ahí como que no paré, seguí haciendo varios cursos, después interrumpí porque me fui de viaje a España a hacer un intercambio de la universidad, yo ahí ya empecé a estudiar cine. Y después volví y yo viendo a ver por dónde seguía, porque además lo vi también como una forma una herramienta para dirigir, que era lo que a mí me interesaba. Y preguntaba a conocidos, che, ¿dónde me puedo anotar? Y me decían, y bueno, está Fernández, pero está viejo. Y bueno, sí, está Leso, pero está viejo. Ay, ¿por qué habré hecho caso de eso? Porque los conocí un tiempo después y... Bueno, cuestión que hice toda la escuela en Timbre 4. Me encantó todo ese proceso, lo disfruté muchísimo. Me fui formando como actriz, digamos, si se puede decir. Hice una obra, así que actué. Y en ese proceso yo quise seguir profundizando en la dirección. Pero para hacer algún taller, Gené ya había muerto, que era el gran pope de los seminarios de dirección. Y muy de casualidad, pero muy de casualidad, me entero que Agustín Aleso iba a abrir un seminario de dirección. Y después me enteró incluso que lo abría después de hacía como 20 años que no abrió un seminario de dirección. Yo me anoto, Agustín da una charla, hace la entrevista, y me acuerdo que ya ahí nos dice, bueno, miren, yo lo voy a hacer el año que viene, el seminario, este año no. Y un compañero, por suerte, le dice, disculpe, Aleso, para no perder el año, ¿me puedo anotar en el de actuación? Le dice, sí, anótese. Menos mal, porque yo no sé si me hubiese animado a decirle a Aleso si podía hacer el de actuación. Y dije, disculpe Aleso, ¿yo también puedo anotarme en actuación? Dice, sí. Obviamente, si él había hecho, digamos, algo que no correspondía, lo iba a compensar. Así que entramos al seminario de actuación sin hacer el ingreso. Así que, fantástico, porque yo no sé si hubiese entrado si hubiera hecho el ingreso normal con Aleso. Así que bueno, esa fue la llegada al estudio de Agustín. Y él ahí ya, las primeras clases, empieza a hablar de su maestra, de la Crila, que hacíamos esto, hacíamos lo otro, con Fernández, con Pepe Novoa, en el Teatro La Máscara. Y él empieza a contar cómo habían ellos, en ese grupo, modificado la forma de actuar, como lo que hacían ahí habitualmente en Buenos Aires. Y entonces yo digo, un momento, esta mujer, la Crila, es fundamental para cómo actuamos hoy casi todos, porque ¿cuántos venimos de Aleso, de Fernández, de Gandolfo, etcétera, o de alumnos de alumnos? Y yo en los, 10 años que estuve en el medio teatral, nunca escuché el nombre Hedy Crila. Dije, esto no puede ser. Seguro que el 95% de mis compañeros tampoco sabe quién es Hedy Crila y la importancia que ella tiene como el origen de una forma de actuar que hoy está esparcidísima.
Así que ahí fue que dije, no, esta historia no se puede perder, hay que hacer un documental sobre Hedy Krila y aprovechar que estaban todavía varios de sus alumnos con vida, ¿no? Cuestión que cuando decido hacer el documental sobre Hedy, dije, bueno, la primera persona a la que le tengo que decir esto es a Leso. Y además, porque nada, es muy importante que él participe en la película. Así que fui al final de la clase y le digo, disculpe Agustín, yo quería hablar con usted porque quiero hacer un documental. Y él hizo una cara como, ¿no? Como, bueno, una cosa así. Y me dice, bueno, venga a la próxima clase más temprano y lo hablamos antes de la clase. Bueno, perfecto. Voy a la siguiente clase, nos sentamos en el silloncito que tenía ahí adelante y le digo, mira Agustín, yo quería hablar con usted porque quiero hacer un documental sobre Hedy Krila. La Agustín le cambió la cara inmediatamente, como realmente se sorprendió por lo que yo le estaba diciendo. Y me dice, sí, y le digo, bueno, y me gustaría contar con su participación. Me dice, sí, por supuesto, cuente con lo que necesite. Así que bueno, así arranca un poco el proceso del documental y él ahí, bueno, me facilita un montón de, nada, el teléfono de Cora Roca, ahí empiezo a charlar con ella, empiezo a, bueno, tratar de conectarme con el sobrino, con Andrés Schlichter, que por suerte era el que conservaba todo el material que Hedy había guardado, sus fotos, los recortes de diarios, programas, de todo. El proceso de realización de la peli fue bastante largo, porque empezó en 2017 y termina hoy con su estreno en 2023. O sea, fueron 6 años largos. Y a mí me costó un poco arrancar. Yo venía trabajando en un guión de ficción de hacía muchísimo tiempo, y entonces estaba un poco ahí teniendo que tomar una decisión. Es más, ese mismo año, 2017, me fui a Chile, a un laboratorio, con ese trabajo. Entonces, para mí era una decisión decir, bueno, es más, yo había empezado a trabajar con alguien en la reescritura de ese guión. Había estado en el Glaser también con él en 2015. Pero claro, ¿qué pasaba? Es más, mi meta era reescribir el guión del largo para presentárselo a Lita Stantic. Ese era el objetivo. Pero claro, sucedió algo en 2016 que un poco cambió el panorama, y yo seguí insistiendo con la ficción, que fue el cambio del plan de fomento, que pasó a ser por puntos, y yo no tenía los puntos suficientes para pedir un subsidio, pero sí podía hacer un documental. Bueno, pasaron unos meses en los que yo seguí insistiendo con la ficción, pero en el medio de eso es que aparece Hedy en mi vida, ¿no? A través de Agustín. Y a través de otras circunstancias que también se dieron al unísono, que fue un encuentro con Ordano, donde él la mencionó a Hedy. Que yo no entendí de qué estaba hablando de Hedy, pero la frase que él dijo, que fue, si lloran es porque no sirven, me quedó grabada en la cabeza y fue fundamental para que yo quisiese hacer el documental sobre ella, ¿no? Me interesase esa figura. Entonces, cuando decido abocarme al dejar la ficción en el cajón y abocarme al documental, creo que lo que de alguna manera es lo que me direcciona a decir, esto es lo que tenés que hacer y empezá ahora, porque si no va a ser demasiado tarde, por más que no tengas ningún tipo de fondo, es la muerte de Federico Lupi en 2017, porque Lupi había sido alumno de Hedy y probablemente uno de los alumnos más renombrados, con más fama, digamos, ¿no? O más conocidos para el público general. Y eso a mí me dispara a decir, bueno, empecé a grabar, como puedas. Yo tenía una cámara, le pedí a otro amigo prestada su cámara, le pedí a un amigo que me ayudase con el sonido, y llamé a Piu Gómez, que había sido el DF de un corto que yo había hecho en 2014, para que hiciera la foto. La primera entrevista fue en el 19 de diciembre de 2017.
Y mirá qué fuerte también, que un poco reafirma la decisión de haber empezado a grabar, y que lamentablemente quizás tendría que haber empezado un poco antes, es que ese mismo día que hago la entrevista, la primera entrevista con Agustín Aleso, vuelvo a mi casa y me entero que había fallecido Lito Cruz, que también había sido alumno de Hedy y probablemente el siguiente de los alumnos más renombrados, ¿no? Después de Lupi. Así que bueno, ahí el proceso sigue, obviamente lleva su tiempo, mientras yo presentaba fondos, presentaba carpeta a mecenazgo, viendo si conseguía productor, porque además ese también era un trabajo arduo y no fácil de conseguir a alguien que hiciese la producción ejecutiva o si se le interesaba producirlo. Y bueno, fui filmando ese año 2018, grabé 3 entrevistas. También el punto era, bueno, conseguir las locaciones. De alguna manera, todo este proceso lo hice un poco sola, ¿no? Tenía a Pibu, que era como el que me acompañaba siempre, una persona que hacía la asistencia en la segunda cámara y llamaba a un sonidista. Lo primero que me llamó la atención de ella y que fue lo que realmente me motivó a hacer el documental fue esta historia de que había un maestro de los maestros y que en realidad era una maestra, ¿no? Y que yo no sabía quién era. Y esta invisibilización, dije, no, hay que sacarla a esta mujer del olvido, de las penumbras, ¿no? Y darle luz a esta figura. Y a medida que yo me fui investigando, me di cuenta que no solo era inmenso su trabajo como maestra para lo que es hoy el teatro argentino, la actuación en Argentina, sino también su historia de vida. Era impresionante. Que fue lo que investigó Cora Roca y cuenta Cora Roca en su libro Días de Teatro. Todo lo que... Pensar que Hedy Krila llega a la Argentina en 1940 con 41 años, o sea, con una carrera que tuvo que abandonar, con una vida formada que tuvo que abandonar por el nazismo. Entonces toda esa historia que ella tenía de vida y esa resiliencia, y que a fin de cuentas ella genera lo más importante de su vida en el último cuarto de su vida, a mí me resultaba fascinante como historia. Y luego, en la primera entrevista que le hago a Agustín, yo empecé a filmar y dije, vos grabá entrevistas y después ves qué haces con las entrevistas. Después ves qué forma le das, pero hay que grabar. Y en la primera entrevista con Agustín, en un momento él tiene así, cuando yo le estaba preguntando sobre Stanislavski, y él hace como una especie de pausa, le viene un pensamiento diferente y me empieza a hablar me dice una frase que quedó en la película maravillosa, que es, bueno, hay que recordar que Stanislavski no inventó nada, ¿no? Y ahí empieza a describir qué era lo que Stanislavski, cuál fue el trabajo, que fue observar y ver cuándo un trabajo funcionaba y cuándo un trabajo no funcionaba y por qué. Y empieza a tomar nota, bueno. Y Agustín empieza a hablar de cuáles eran esos puntos por los cuales se obtenía una buena actuación. Y cuando él me di cuenta de eso, yo de golpe fue como que me fui. Me fui de ese momento de filmación, de que estaba haciendo una entrevista, y me fui con lo que él me estaba contando y la forma en la que me estaba contando, tanto que no sé, creo que me costó volver un poco, pero ahí me di cuenta que de alguna manera el documental también era un poco una excusa para hablar de actuación. Una de las cosas que a mí más me interesaba un poco a partir de esto que me cuenta Agustín, fue también ir más allá y tratar de desentrañar por qué una escena sucede. Que para mí sigue siendo un misterio. Que haya 2 actores que se miran y la escena pasa y vos la ves y te la crees y te metes en ese universo y no salís de ahí y no dudás. Para mí sigue siendo un misterio por qué sucede eso. Y eso era lo que yo quería desentrañar también, ¿no? Lo que trabajé un poco con Agustín ese año, ¿no? El hecho de pensar mucho cómo es ese personaje, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué está diciendo lo que dice? Del trabajar con los vínculos, ¿no? Que realmente si
si los dos actores trabajan mucho ese vínculo y decir, bueno, ¿cuál es la historia de esta pareja? Por ejemplo. Entonces, si vos tenés, cuando te enfrentás a tu compañero y tenés en claro cuál es el background, ¿no? ¿Qué es lo que hay atrás de esa historia, de esos dos? Entonces lo que suceda entre esos dos en la escena va a ser mucho más verdadero. Porque tienen una historia compartida, algo que comparten, una anécdota juntos, que es lo que le da asidero a esa relación, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y bueno, y después, esa es la base. Después hay que trabajar sobre el cuerpo en el momento de la escena, ¿no? Y bueno, ahí ya cada actor tiene también sus propias herramientas y sus propios, si queremos, talentos, ¿no? Ordano decía, de alguna manera, creo que su libro habla del embustero, ¿no? De alguna manera el actor es un gran mentiroso, ¿no? Que te miente algo que no es verdad y vos te lo crees maravillosamente. Entonces hay algunos que son mejores y otros peores mentirosos. El documental se puede ver a partir del jueves 12 en el Centro Cultural San Martín. El jueves 12 a las 20 horas, el sábado 14 a las 19 horas y después quedan 3 funciones más en el mismo Centro Cultural, que bueno, les recomiendo que vengan a las redes, a @hedicriladoc, porque ahí van a poder ver bien las fechas, pues son diferentes, es viernes, sábado, hay diferentes horas. Y aparte, por suerte, repetimos una semana más en el Gaumont, en el Cine Gaumont, y vamos a estar desde jueves 12 hasta miércoles 18 a las 14:15. Y yo probablemente esté yendo, ahora justo tenemos fin de semana largo, así que probablemente vaya a las funciones del mediodía del Gaumont a presentar la película, y por supuesto también voy a ir a las del San Martín. Y creo que de Agustín lo que más me queda es... no llegué a conocerlo demasiado, ¿no? Fueron 3 años, desde 2017 hasta el 2020. Es más, ese año prácticamente no nos vimos, porque empezó la pandemia muy pronto. Es más, yo había ido a Austria, había vuelto en febrero de Austria, que había ido a buscar fondos y a buscar material para la película, y había traído una bolsa de unas galletitas que a él le gustaban, y no me pude encontrar para dárselas. Pero lo que me queda de él, aparte de lo que ve todo el mundo, lo que pudo haber visto todo el mundo, de la pasión que tenía Agustín por lo que hacía y su tremenda sabiduría, del vínculo me queda quizás la confianza que de alguna manera me dio, ¿no? Él era una persona que generaba, tenía como una coraza, ¿no? Yo le digo una cortina de hierro, ¿no? Que yo creo que es porque él era una persona muy sensible, entonces se cuidaba, ¿no? Como que no quería mostrar demasiado. Y creo que una de las cosas más valiosas que me llevo es la confianza que pude lograr con él para lograr algunos testimonios de tremenda sensibilidad y de tremenda exposición por parte de él, ¿no? Y es más, y había gente que me decía que pensaba que yo era su asistente, ¿no? En esta quizás cercanía que se generó de una manera así casual, digamos, ¿no? De charlar, de acompañarlo a la casa después de las clases. Yo siempre me sentaba al lado de él, digamos, él tenía su sillita, ahí un sillón que incluso en un momento le regalaron sus alumnos, y yo me sentía, acá estaban las butacas, que eran como las butacas del teatro, porque allí era un teatro hasta que lo cerró, era el Teatro del Duende, y yo me sentaba acá, al lado, y siempre estaba ahí cerca como, nada, para preguntarle cosas o curiosidades, o estar bien atenta a lo que decía, y yo creo que eso él también lo valoraba mucho, ¿no? Alguien que estuviese muy presente en la clase, atento, y además participaba mucho también en lo que era con los compañeros, si había que traer una silla, cambiar la escenografía para otra escena. Yo colaboraba mucho, y me acuerdo que en una de esas veces Agustín, porque una vez me dejó grabar, o sea, pude grabar varias veces la clase, pero hubo una
que era como ya la importante para la película. La primera fui sin nada, fui con la cámara, grabé así directo. Y esto está buenísimo. La segunda fui y le dije, Agustín, ¿le puedo poner el corbatero? Porque así sería más fácil y de golpe usted habla y eso se puede después usar en la película. Me dice, ¿le parece? No, dejémoslo para otra vez. Bueno, está bien. A la tercera, que al menos pude ir 3 veces, ¿no? Le dije, Agustín, ¿me deja ponerle el micrófono? Porque la vez pasada dio un montón de indicaciones y hubiera estado buenísimo que hubiese quedado grabado, porque se trabajó un montón. Pero él no me dejaba grabar las clases porque no quería que yo grabara las clases, porque él decía que era como una falta de respeto para el actor. Porque el actor estaba en una búsqueda. Entonces uno no podía exponer al actor a mostrar sus debilidades, si querés, ¿no? Porque capaz la escena no le salía y él se estaba exponiendo a eso. Entonces a Agustín eso no le gustaba, tenía un respeto tremendo por eso. Y yo le decía, es que Agustín, justamente eso es lo interesante para la película, ver cuando algo no sucede y el trabajo que implica que eso suceda. Bueno, cuestión que por suerte a la tercera clase le pude poner el corbatero, me dejó. Y después ya al año, 2 años después, que yo quería grabar otra escena que hacían unos compañeros míos, que después son los que participan en la película, le puedo poner otra vez el corbatero, llevo una cámara, llevo varios micrófonos, entonces estaba como yo haciendo todo, grabando, parando el iPhone, que era como el 5.º micrófono. Y en esas me tira un piropo, que yo le dije a Agustín, esto es un piropo de parte de usted. Me dice, es muy trabajadora usted. Y la verdad que eso me lo guardo, nada. Que realmente, que una persona tan exigente, ¿no? Y que además muy trabajadora, porque Agustín, no sé, se acostaba a las 2 de la mañana y se despertaba a las 7 y leyendo y buscando y investigando, me dijese eso, para mí era un piropo. Así que realmente, tanto el encuentro con Agustín como con Fernández, que fue mucho más corto, es algo que yo me quedo para siempre conmigo. Es más, el otro día me acordé que fui a cenar una vez con Agustín y me había olvidado. Y me acordé el otro día, hablando con Daniel Marcove de otra cosa, me acordé de la cena con Agustín. Y como te decía, con Augusto también atesoro mucho ese encuentro. Porque, bueno, lo que me encontré 2 o 3 veces a charlar con él para profundizar un poco y ver qué hacíamos. Estaba tratando de convencerlo para hacer alguna escena, que actuara él, capaz de hacer espectros. Me acuerdo que lo estaba leyendo y decía, no, esto es muy difícil. Y me habré juntado 2 o 3 veces y charlamos capaz 3 horas de corrido. Y para mí eso es maravilloso, un recuerdo hermoso y que además me dicen, ¿no? Que no era fácil que Augusto se quedase 3 horas hablando con alguien. Entonces esa confianza y eso que ellos de alguna manera depositaron en mí, a mí me llena de una satisfacción, de un orgullo inmenso. Si tuviese que dar 2 palabras para definir a Hedy Krila, creo que serían disciplina y pasión. Creo que entre esas 2 palabras está la esencia de Hedy, porque era una persona absolutamente disciplinada, que es más, hasta ella misma decía que el actor argentino era muy talentoso, pero era muy vago, y si fuese más disciplinado sería mucho mejor actor. Entonces esa disciplina de estudiar, ¿no? Del método, de sentarse, ponerse y trabajar y trabajar y trabajar para que algo salga mejor, creo que eso es de Hedy y que es lo que me cuenta del resto que les transmitió en su trabajo. Y la pasión es lo que la hizo sobrevivir de alguna manera. Hedy era una apasionada del teatro. Yo muchas veces cuando escribía la propuesta estética decía, Hedy vivió para y por el teatro. Y ella misma decía, esta pasión
se terminó convirtiendo en mi mayor fortaleza. Así que, de alguna manera, en los momentos más difíciles de su vida, lo que la hizo sobrevivir fue la pasión por el teatro. Listo, pues agregamos nada.